Hola, buenos días. Vamos a hacer el quinto problema de electromagnetismo, selectividad física 2010. Considere los dos hilos conductores rectilíneos e indefinidos mostrados en la figura. Por el hilo 1 circula una corriente de intensidad I sub 1 igual a 10 amperios, dirigida en el sentido positivo del eje Z. El segundo hilo es paralelo al eje Z y situado a 0,1 metros de distancia. Apartado A. Determine el sentido de la corriente en el hilo 2 y el valor de su intensidad si el campo magnético es cero en un punto del eje Y situado a 0,1 metros a la izquierda del hilo 1. Apartado B. Razone cuál sería el campo magnético en un punto del eje Y situado a 0,1 metros a la derecha del hilo 2 si por este circulara una corriente del mismo valor y sentido que por el hilo 1. Mu sub 0 igual a 4pi por 10 elevado a menos 7 tesla metro amperio menos 1. Distancia igual a 0,1 metro. Y nos dan este pequeño esquema en el ejercicio. Bueno, vamos a hacer los dos apartados. En primer lugar nos dicen que en este punto A, situado a 0,1 metro a la izquierda del primer hilo, el campo magnético es cero. Por lo tanto, este primer hilo, aplicando la regla de la mano derecha, crea un campo magnético hacia afuera, B sub 1. Y por tanto, este hilo, el segundo, tendrá que crear un campo magnético hacia adentro, por lo tanto con la misma dirección, sentido contrario y mismo módulo para que se anulen entre ellos. Es decir, que en el campo magnético en el punto A tiene que ser 0 y será igual a la suma de B sub 1 más B sub 2, siendo B sub 1 el campo magnético que crea la primera corriente y B sub 2 el campo magnético que crea la segunda corriente. Para ello los dos módulos tienen que ser iguales, B sub 1 igual a B sub 2. Recordamos que el campo magnético, la intensidad de campo magnético es mu sub 0 por I partido 2πr. Pondríamos I sub 1 para la primera corriente y R sub 1 la distancia, I sub 2 y R sub 2 para la segunda corriente. Evidentemente, mu sub 0 se elimina, 2pi se elimina, y me queda que I sub 1, que vale 10 amperios, dividido R sub 1, que sería 0,1 metro, será igual a I sub 2, que no lo conocemos, dividido R sub 2, desde aquí hasta aquí, que serían 0,2 metros. Despejamos I sub 2 y nos sale 20 amperios. El sentido de la segunda corriente, si queremos que a la izquierda de ella el campo magnético vaya hacia adentro, tendrá que ir hacia abajo. Estamos aplicando la regla de la mano derecha. Es lógico, si la primera corriente va hacia arriba y lo crea hacia afuera, la segunda corriente lo tendrá que crear hacia adentro y por lo tanto el sentido será hacia abajo. En el segundo apartado nos piden que calculemos el campo magnético en un punto situado a la derecha de la segunda corriente a 0,1 metro. Y nos dicen que la intensidad tiene el mismo sentido que la primera y el mismo valor, 10 amperios y 10 amperios. Aplicamos la regla de la mano derecha y vemos que B sub 1, si esto gira así, iría hacia adentro y B sub 2 también iría hacia adentro. Evidentemente, B sub 2 será el doble de B sub 1 puesto que está el doble de cerca que la primera corriente. El campo magnético B, en el punto B, será igual a B sub 1 más B sub 2. Igual mu sub 0 y sub 1, 2pi r sub 1, más mu sub 0 y sub 2, 2pi r sub 2. Sacamos factor común, mu sub 0 y 2pi. Mu sub 0 que vale 4pi por 10 elevado a menos 7 y 2pi. Paréntesis. La primera corriente, 10. Distancia, desde aquí hasta aquí, 0,2 metros. Segunda corriente, también 10 amperios. Distancia, desde aquí hasta aquí, 0,1 metros. Calculamos y tenemos un valor de 3 por 10 elevado a menos 5 teslas. Yo creo que ahí se acaba el problema. Pero fijaros que no dicen claramente que calculemos la intensidad del campo magnético, sino el campo magnético. Por lo tanto, podremos darlo como vector. Fijaros que si los dos campos magnéticos se dirigen hacia adentro, estaremos en el sentido negativo del eje X. Y por lo tanto, vectorialmente lo podremos expresar de la siguiente forma. El campo magnético sería menos, ya digo que porque va hacia adentro, el módulo, que es 3 por 10 elevado a menos 5, el vector unitario en el eje X, que es Y, y la unidad, que es el tesla. Me quedaría, por lo tanto, B igual a menos 3 por 10 elevado a menos 5 y tesla. Bueno, un poco liosillo este problema, pero nada del otro mundo. Recordad que en este mismo canal tenéis diferentes listas de reproducción con problemas de electromagnetismo, de campo gravitatorio, de física moderna, etcétera, etcétera.
Hasta luego.